Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar la segunda jornada del curso de recuperación cardiovascular. Vamos a tener al doctor Joaquín Agusti, médico nefrólogo, que va a hablar de insuficiencia renal en el postoperatorio de la cirugía cardiovascular. Comenzamos la clase. Bueno, gracias. Bueno, el tema es la insuficiencia renal aguda en el postoperatorio de cirugía cardiovascular. Es un tema muy importante porque es muy frecuente, tiene una incidencia hasta el 30% en las distintas series y además aumenta la morbimortalidad y los costos sanatoriales. Un paciente que tiene falla renal y necesita diálisis tiene hasta 5 veces más probabilidad de morir. Incluso hasta el 50% de los que dializan mueren. Y los que no mueren quedan con un daño renal que muchos de ellos van a diálisis. A manera de introducción, recordar que el riñón es un órgano muy vascularizado, que es el órgano más vascularizado en relación al peso. Su vascularización depende del volumen minuto cardíaco y se distribuye, un breve repaso, por la arteria renal, las segmentarias, las interlobales, la arcuata, la interlobulillar, que después da la aferente, comienza el glomérulo, la eferente, los capilares peritubulares y los vasos rectos. Para que un riñón funcione bien se necesitan tres condiciones: una vía excretoria permeable, un parénquima sano y que la circulación sea la adecuada. Este flujo sanguíneo que va en las arterias y su ramificación va alterando su presión. Es normal en la arteria renal y va cayendo. Sobre todo, la primera resistencia importante es la arteriola aferente, que lleva la presión intraglomerular a menos de 60 milímetros de mercurio. Como dijimos, viene el flujo sanguíneo renal con una presión descendente y la arteriola aferente provoca una presión intraglomerular, que es una presión hidrostática de 50 más menos 10, que va a luchar contra la presión hidrostática de los túbulos. Esta diferencia de presión hidrostática hace que haya filtración. El filtrado glomerular, como ustedes saben, es de 120 mililitros minuto. A esto hay que sumar la presión oncótica de la albúmina, que viaja por los capilares glomerulares y que si el paciente no tiene glomerulopatía no debería tener en el túbulo. Bueno, el resultado es 120 mililitros minuto, que eso pasa a través de los túbulos que van reabsorbiendo y secretando según sus necesidades para mantener la homeostasis del medio interno, que es el objetivo del riñón, que el medio interno tenga el solvente y los solutos adecuados para producir las reacciones químicas normales. La orina, por supuesto, no es esto, es más o menos 1 mililitro minuto. Así que tenemos 180 litros que se filtran por día, a 120 mililitros minutos son 180 litros por día, y más o menos 2 o 3 litros de orina diaria. Esta fórmula es determinante, es importantísima. Dice que el flujo sanguíneo renal depende de la presión de perfusión renal, que es la presión arterial renal menos la presión venosa renal, dividido la resistencia. Con lo cual es lógico entender que si tenemos un problema cardíaco y baja la presión de perfusión renal, va a bajar el flujo sanguíneo renal. De todos modos, el riñón tiene, a través del manejo de las resistencias de los capilares, posibilidad de manejar el flujo sanguíneo renal. Así, si la presión baja, la resistencia puede subir y mantener la presión hidrostática dentro del glomérulo que permita la filtración. Esta resistencia la maneja a partir de mediadores químicos, vasoconstrictores y vasodilatadores. Hay muchísimos, estos son los más importantes: angiotensina 2, noradrenalina, antidiurética, tromboxano y serotonina como vasoconstrictor, y vasodilatador, prostaglandina, óxido nítrico, dopamina, histamina, acetilcolina como lo más importante. Esto es ¿qué pasa? Cuando tenemos esta es la autorregulación renal. Cuando tenemos una presión entre 80 y 180, el riñón, a través de esa fórmula, manejando la resistencia, mantiene el filtrado glomerular. Ahora, cuando la presión baja a menos de 80, ya el riñón no tiene esa capacidad de manejar, baja el flujo sanguíneo renal y baja la filtración. ¿Y cómo la maneja? A la autorregulación, perdón.
la maneja sobre todo la arteriola aferente. La hormona que produce más vasoconstricción en la arteriola aferente es la angiotensina 2 y más vasodilatación la prostaglandinas. Entonces es importante esto porque ante una caída del flujo sanguíneo renal, el glomérulo va a mantener el filtrado glomerular por dos teorías, la teoría miogénica y la teoría de reabsorción túbulo-glomerular. La teoría miogénica es cuando cae la tensión, por ejemplo, en la arteriola aferente, lo que produce es una constricción para mantener el flujo sanguíneo renal. Y la teoría túbulo-glomerular es que cuando cae el filtrado se reabsorbe menos, llega a la mácula densa que está por ahí, sensa que hay menos cloro y secreta mediadores químicos para mantener el filtrado. Un dato importante, hay veces que vienen pacientes, que esto lo vemos mucho en las internaciones, con una hipoperfusión renal, que está medicado con IECAS y que los familiares, como se sentía mal, le dieron un ibuprofeno. Entonces, la angiotensina 2, que cierra la eferente para mantener el filtrado, lo inhiben con el enalapril o cualquier IECA, y la prostaglandina, que es vasodilatadora aferente, lo inhiben con los AINES. Entonces eso, siempre decimos lo mismo, ante un cuadro de insuficiencia renal aguda, suspender los IECA y no dar AINES, porque vamos a estar interrumpiendo la autorregulación renal. La autorregulación, que es el mecanismo que vimos, la vasodilatación, sobre todo por la prostaglandina de la aferente, y la vasoconstricción de la aferente, sobre todo por la angiotensina 2, es un mecanismo que a veces falla en pacientes diabéticos, hipertensos y ancianos. Así que atentos a ello, hay veces que no logran autorregular el flujo. Si este flujo sanguíneo cae por debajo de 80 milímetros de mercurio y se sostiene, lo que empieza es una insuficiencia renal aguda que se llama prerrenal, donde empiezan a subir los productos nitrógenos y todavía no hay muerte celular, pero que si se mantiene por 12, 24, 48 horas empieza a caer el oxígeno, hay depresión del ATP y empieza a dañarse los túbulos renales. Es la NTA isquémica. Al mantenerse la injuria isquémica por 24 o 48 horas, las células tubulares empiezan a perder las vellosidades, empiezan a desprenderse de las células laterales a través de las uniones laterales y de la membrana basal glomerular. Además, la isquemia genera injuria endotelial y esto provoca liberación de mediadores químicos que van a atraer células inflamatorias. Entonces, el riñón está con una necrosis tubular aguda, está inflamado y las células tubulares se vuelcan cuando se van muriendo hacia la luz tubular, se juntan con las proteínas de Sturm-Horfall, que son proteínas tubulares, y lo que hace es obstruir el flujo urinario. Esto provoca aumento de la presión tubular, que se acuerdan que era más o menos 18, e impide aún más la filtración glomerular, porque se igualan las presiones hidrostáticas. Bueno, nada, este es un trabajo donde explica todos los mecanismos de que no solo hay necrosis tubular aguda, sino mucha inflamación, mucho estrés oxidativo, etc. Entonces, esto es lo que pasa siempre en un paciente que baja el volumen minuto cardíaco. Hay una caída de la presión de perfusión renal, comienza la autorregulación, si supera la autorregulación, la ira prerenal y después la ira parenquimatosa o la NTA isquémica, como se llama. Importante que cuando un riñón está en isquemia, lo que vamos a intentar es que se reperfunda. La reperfusión es necesaria para mantener en vida el órgano, pero la reperfusión tiene sus daños. Genera radicales libres que atacan a los lípidos, a las proteínas, al ADN, y además genera muchísima inflamación. Hay llegada de neutrófilos, macrófagos, linfocitos. El estrés oxidativo genera mucho daño en el órgano. La insuficiencia renal aguda, el concepto todos los tenemos. Es un síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas que comienza de manera abrupta, que es potencialmente reversible, que en el laboratorio tiene unas características especiales, aumento de los productos nitrogenados, a veces hipercalemia, acidosis metabólica, también puede tener hipocalcemia, hiperfosfatemia, y que generalmente se manifiesta con disminución del ritmo diurético.
aunque ya saben que hay insuficiencia renal aguda no oligúrica. El concepto más o menos lo tienen todo, el problema siempre en la nefrología es la definición, que ponerle límites a la entidad. Esto es un problema porque históricamente los grupos iban definiendo la insuficiencia renal aguda de distinta manera. Algunos tomaban el aumento de la creatinina mayor a 0,3, otro 0,5, otro 1, otro tomaban el porcentaje cuando la creatinina aumenta el 50%, el 100%, otros en tiempo, otros lo limitaban a paciente en terapia, a los pacientes en coronaria, con lo cual la definición en nefrología de insuficiencia renal aguda siempre fue un problema. Incluso hasta el 2004 había 35 definiciones distintas en distintos estudios y eso no provoca nada en el día a día del paciente, sí, pero sí afecta a los estudios epidemiológicos porque cambia la incidencia, depende de los límites. Debido a esto, se intentó unificar a partir del 2004 el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Lo primer score que apareció fue los criterios de Rifle en el 2004. Después en el 2005 aparecieron los criterios Akin para insuficiencia renal aguda y ahora en el 2012 el último de la KDIGO, que toma parte de Rifle y parte de Akin, lo divide en 3 estadios y toma en cuenta el aumento de la creatinina y la caída del flujo urinario. Esto es para tratar de todos unificar el mismo criterio para definir insuficiencia renal aguda, sobre todo para que los estudios epidemiológicos sean compatibles. Lo que está muy estudiado últimamente en la insuficiencia renal aguda son los marcadores precoces de daño renal, porque a veces la creatinina tarda en subir o la caída de la orina a veces es una respuesta normal a una hipovolemia y no es una insuficiencia renal aguda. Entonces se está tratando de encontrar marcadores precoces, específicos y sensibles de daño renal aguda. Todos esos se están estudiando. Este es el NephroCheck que se usa hace un par de años, está avalado por la FDA, que toma como el factor de crecimiento símil insulina y el TIM2 como marcadores precoces y tiene buen rédito. De todos modos, estos marcadores no están disponibles en la práctica clínica habitual y son bastante caros, por lo cual lo que se ve es que se usan para los ensayos clínicos y no en la práctica clínica habitual. Nos seguimos manejando sobre todo con la creatinina. Ya hablando específicamente de fallo renal agudo en el postoperatorio de cirugía cardíaca, cuando me puse a repasar el tema vi que hay muchísimos estudios. En el año 2016 encontré más de 300 trabajos publicados en relación a este tema. Estos están sobre todo en los últimos años, cuando resultados por año, muchísimas publicaciones en los últimos 5 años y el año pasado más de 300. Buscando en la historia sobre esto, el estudio más viejo que encontré es del año 62. Es un estudio donde no pude acceder al trabajo, pero bueno, estaba el título y el abstract, que era falla renal agudo en cirugías cardíacas utilizando circulación extracorpórea. Era un análisis de 1000 pacientes. La historia de la cirugía cardíaca va un poco de la mano con la nefrología. Fue posible, como ustedes saben, a partir de la circulación extracorpórea, más o menos en la década del 50 apareció, con las cirugías de malformaciones congénitas cardíacas, y las primeras diálisis también fueron a fines del 40, principios del 50, así que las dos especialidades tuvieron un gran incremento en los últimos 50 años y crecieron juntas. Este es un trabajo del Hospital Puigverd y del Clínic de Barcelona, que analizaron la incidencia de insuficiencia renal aguda según las cirugías y vieron que la cirugía cardíaca era la que más insuficiencia renal aguda tenía. Le seguían las cirugías urológicas, las cirugías vasculares y las cirugías digestivas. La cirugía cardíaca es la más frecuente y es lógico de entender porque tiene factores de riesgo propios. Ya lo vamos a ver, vamos a repasar el diagnóstico, la incidencia, los factores de riesgo, los mecanismos fisiopatológicos, la prevención y el tratamiento. De nuevo, el problema con el diagnóstico. ¿Qué usamos? Rifle, Aki, KDIGO. Cuando me puse a ver todos los estudios, muchos son con KDIGO, depende del tiempo, muchos son con Rifle, muchos son con Aki, depende del tiempo de publicación.
con lo cual todavía no hay un consenso, pero se tiende a que los estudios unificar con los criterios de KDIGO, que son del 2012. El diagnóstico de IRA después de una cirugía cardíaca, los médicos no le dan tanta importancia, como dije, al volumen urinario, porque puede ser que esté mal manejado el intravascular, que tenga hipovolemia y que el riñón funcione bien, así que ojo a darle importancia a ese tema. Y nos seguimos manejando con la creatinina, porque se ve que la creatinina es buen predictor de mortalidad, de insuficiencia renal con necesidad de diálisis en los estudios realizados. Y este gráfico lo que muestra va dividiendo cuando la predicción y los días en unidad de terapia intensiva, tomando en cuenta es la orina sola, la creatinina sola, o esta que es la orina y la creatinina. Cuando tomamos la orina y la creatinina es mejor predictor que tomar los otros componentes solos. Bueno, de nuevo, la incidencia de esta entidad se cree que hasta el 30%. De nuevo, como hay problemas con la definición, va variando según los estudios. 15%, 20%, 30%. Lo que encontré una base de datos muy importante de la Sociedad Americana de Cirugía Torácica, que tiene una base de datos de más de 5 millones de cirugías, y la base de datos de la Sociedad Europea de Cirugía Torácica tiene más de 1 millón de pacientes operados, con lo cual concuerda más o menos que la incidencia de insuficiencia renal aguda después de la cirugía cardíaca está alrededor del 30%. Este trabajo lo puse porque, para mostrar esto, se guiaban en los criterios Rifle. Es del 2015. Si se fijaban en la caída del volumen urinario, había una incidencia del 40%, pero si tomaban la creatinina, solo el 10%. La definición es un tema complejo para los estudios. Todos los tipos de cirugía cardíaca provocan insuficiencia renal aguda, inclusive el trasplante cardíaco, que también tiene una incidencia del 30 al 50%, un poquito más, y al igual que en el resto de las cirugías cardíacas, cuando el paciente hace insuficiencia renal, el riesgo de mortalidad es altísimo, incluso en los que necesitaron diálisis es del 50%. O sea, un paciente que hace falla renal aguda en el postoperatorio y necesita diálisis tiene una alta probabilidad de muerte. Y uno de los factores de riesgo más importantes para falla renal aguda después de la cirugía es la función renal previa. Se vio que cuando la función renal previa tiene un filtrado glomerular menor de 40, algunos dicen menos de 30, a veces es conveniente ir a un trasplante doble, de corazón y de riñón, para evitar ese problema. Este estudio con 26.183 trasplantes entre el 2000 y el 2010, 593 de esos trasplantes fueron combinados, corazón y riñón, y tuvieron mejor sobrevida que lo que se trasplantaba solo. Los factores de riesgo para insuficiencia renal aguda después de la cirugía cardíaca lo podemos dividir en preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. Los preoperatorios son la edad avanzada, la mujer, la hipertensión, la hiperlipemia, la enfermedad crónica renal, la enfermedad hepática, la enfermedad vascular periférica, que haya tenido una ACV previamente, que sea fumador, diabetes y anemia. Estos factores de riesgo son cardiovasculares y son también para insuficiencia renal crónica, son lo mismo. O sea, hay en el preoperatorio factores de riesgo para insuficiencia renal crónica y para insuficiencia renal aguda. En el intraoperatorio tenemos el bypass, el cardiopulmonar bypass, o sea, la circulación extracorpórea, el clampeo de la aorta y los inotrópicos como los factores de riesgo más importantes, y lo mismo en el postoperatorio. Las transfusiones se le agrega y la dosis de los vasopresores. Los pacientes que van a cirugía cardíaca son muy interesantes para estudiarlos como de la parte renal, porque son generalmente cirugías electivas, los factores de riesgo se conocen, entonces uno puede predecir qué paciente va a hacer falla renal y estudiarlo, probar tratamientos, eso se utiliza bastante.
para prevenir, para saber qué pacientes van a desarrollar insuficiencia renal aguda, hay scores que tienen varios años. Los dos más importantes son los del Cleveland Clinic y el META, que toma en cuenta varios de los factores de riesgo que recién nombramos, le da una puntuación y uno puede predecir con bastante seguridad o saber qué paciente seguirlo más de cerca porque tiene más probabilidad de ser falla renal aguda. Cuando se compararon todos estos estudios, estos son los dos más importantes, pero hay otro, se llegó a la conclusión que el de Cleveland Clinic es el que mejor predice qué paciente va a ser fallo renal. Esto está la aplicación que está validada por la Sociedad Española de Nefrología para hacer el Cleveland Clinic o el META. Está en cualquier celular, lo tenés que cargar, es fácil de hacer y es muy bueno para predecirlo. Esto es la nefrotecnología. En cuanto a los mecanismos de falla renal aguda, tenemos que decir que es multifactorial. Por supuesto, uno de los más importantes es la isquemia, pero también, como dijimos hoy, hay una inflamación que se relaciona con la cirugía cardíaca y un valor importante que es la circulación extracorpórea. La circulación extracorpórea, a través de la sangre, la sangre pasa a través de la bomba, de los catéteres y se produce ruptura del glóbulo rojo, hemólisis, se libera hemoglobina y la hemoglobina, como todos saben, es tóxica tubular, produce vasoconstricción y peroxidación lipídica, con lo cual hay más estrés oxidativo. Al haber hipoperfusión, también la circulación extracorpórea activa el sistema nervioso central, con lo cual se liberan más catecolaminas y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo eso provoca más vasoconstricción que va a perpetuar la isquemia. Además, al tener un clampeo en la aorta, puede provocar ateroembolismo y existe, como ustedes saben, la enfermedad ateroembólica que daña mucho al riñón. Entonces, los mecanismos de daño renal en el postoperatorio son multifactoriales, no es solamente isquemia, que es lo que creemos. Hay hipoperfusión renal y por eso se la falla. El riñón está inflamado, tiene estrés oxidativo también. Bueno, la circulación extracorpórea fue la que permitió la cirugía cardiovascular y los mecanismos que se asocian a la circulación extracorpórea y la falla renal es el ateroembolismo, la activación del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina, la hemólisis y la inflamación renal y sistémica, como recién dijimos. Este es un estudio donde mostraban que los pacientes con cirugía cardíaca y circulación extracorpórea que hacían falla renal tenían mayor concentración de hemoglobina. La hemoglobina, cuando hay hemólisis, es captada por la aptoglobina. Cuando eso se consume, ese mecanismo, se filtra por el riñón y, como ya dijimos, es tóxica para el riñón. Este es un estudio que justifica lo que decíamos antes, que cuando un paciente está en cirugía cardíaca hay inflamación, y esa inflamación es sistémica y también renal. Se vio que los pacientes con cirugía cardíaca y circulación extracorpórea tienen más elevado la interleuquina 6 y la interleuquina 10. Además, también los estudios de insuficiencia renal aguda después de la cirugía cardíaca encontraron más estrés oxidativo, sobre todo aún más en pacientes con obesidad. Entonces uno podría pensar, entonces no usamos circulación extracorpórea, porque uno de los mecanismos más involucrados en la falla renal aguda post cirugía cardíaca. De todos modos, los estudios que encontré de cirugía cardíaca sin circulación extracorpórea, encontré un estudio chino con una incidencia de insuficiencia renal aguda inclusive aún mayor, casi del 40%, sin circulación extracorpórea. Este es un estudio de 1.600 pacientes sin circulación extracorpórea de bypass coronario. Aplicaron el método Akin para diagnóstico de insuficiencia renal aguda y no encontraron diferencias significativas en la incidencia de falla renal aguda entre los que hacían circulación extracorpórea y los que no hacían circulación extracorpórea. Este es otro estudio, hay muchísimos, de incidencia de falla renal aguda. Este es un metaanálisis, o sea, mayor evidencia de que la circulación de la cirugía cardíaca sin circulación extracorpórea también tiene una incidencia alta
de falla renal aguda. Otro pensamiento es, bueno, si la cirugía cardíaca, que necesita circulación extracorpórea, pero por sí sola genera inflamación y más falla renal, tratar de evitar la cirugía. En los reemplazos de válvula aórtica por catéter, también tuvieron falla renal aguda, no hubo diferencias significativas de falla renal aguda entre cirugía cardíaca y reemplazo de válvula por catéter. ¿Qué podemos hacer para evitar la falla renal aguda? La verdad que hay pocos. Sí podemos identificar a través de los scores qué pacientes tienen más riesgos de tenerla y tomar algunas medidas. Debemos suspender los medicamentos, como dijimos hoy, que interfieren en la autorregulación renal. Acuérdense dos, los IECAS y los AINES sobre todo. Lograr una volemia adecuada para cada paciente, para que el volumen intravascular sea el adecuado y no interfiera en la isquemia, y contrarrestar los mecanismos fisiopatológicos que recién describimos. Cuando un paciente va a ir a una cirugía cardíaca, hay que decirle que suspenda los IECA, que suspenda los diuréticos, y que si estaba tomando AINE, por supuesto, también lo suspenda. Pero encontré un estudio del 2012 que los pacientes que no suspendían la angiotensina o la espironolactona tenían menos falla renal aguda que los pacientes que lo suspendían. Sigue siendo una recomendación suspenderlo, pero bueno, controversias en la medicina. Los pacientes que tomaban ramipril o espironolactona tuvieron menos elevación de creatinina que los placebos. Entonces me pareció interesante mostrar este trabajo. Ya hace bastantes años que se ve que los calcio antagonistas por vasodilatación renal podrían disminuir la incidencia de insuficiencia renal aguda, pero los médicos habitualmente no lo usan por su vasodilatación también periférica que no quieren lograr en los pacientes con cirugía cardíaca. O sea que no es una indicación, no se está usando. Como dijimos hoy, hay que hidratar bien los pacientes para lograr un volumen intravascular adecuado, evitando la congestión venosa. La congestión venosa es un dato importante, acuérdense de la ecuación, que la presión renal, de perfusión renal, depende de la presión arterial menos la presión venosa. Si nosotros tenemos un paciente con congestión venosa, se transmite de la vena cava inferior a las venas renales, eso altera la fórmula, baja la presión de perfusión y el riñón no filtra. O sea, la falla renal de un paciente con falla cardíaca es por bajo volumen intravascular, pero también puede ser por congestión venosa. Bueno, para lograr un buen volumen intravascular, sabemos que los coloides andan mejor que los cristaloides. De todos modos, hay estudios del 2014 donde se vio que la administración de albúmina está asociada a mayor incidencia de falla renal aguda después de una cirugía cardíaca. Así que no hay que dar albúmina. Hay un estudio publicado en 2016, bastante cercano, que sí vio beneficios de hidratar con albúmina, pero en los pacientes con cirugía cardíaca sin circulación extracorpórea y que tenían hipoalbuminemia, albúmina menores de 4. Es el único estudio que mostró beneficio. O sea, albúmina no, excepto que el paciente tenga menos de 4. Vamos a usar, por supuesto, cristaloides, pero atención con un exceso de sal y cloro, porque cuando usamos mucho sodio y cloro, se han descrito casos de insuficiencia renal aguda por exceso de cloro y también de acidosis metabólica. Entonces, hidratar al paciente, pero usando dextrosa, usando un suero salino al 0,9%, pero no abusar de la sal y del cloro. Y lo ideal es hidratar al paciente y seguir la hidratación a través de métodos invasivos. A ver cómo llega el volumen a la aurícula derecha, al ventrículo izquierdo. Lo que está claro ya hace mucho tiempo es que la dopamina no sirve. La histórica dosis de dopamina de 0,5 a 0,3 microgramos kilo, que aumenta la perfusión renal, no tiene beneficios, o sea, no hay que usarla.
Y los diuréticos no solo que no tienen beneficio, sino que pueden empeorar la falla renal aguda. Dopamina versus placebo, igual creatinina, pero furosemida más creatinina. Entonces, no dopamina, no diurético. Este es un estudio súper nuevo, 2017, que le daban a los pacientes estatinas antes de la cirugía cardíaca, buscando su mecanismo antiinflamatorio para ver repercusión en la falla renal aguda, pero no mostró evidencia. Es un estudio que se hizo importante, un metaanálisis, pero que no logró beneficio, así que no se da. Se estudió el fenoldopan, que es un fármaco hipotensor, que es hipotensor fuerte, que se da tiene como indicación la hipertensión maligna. Es un agonista D1 de la dopamina, a diferencia es un agonista D1 de la dopamina, a diferencia de la dopamina como droga, que es D1 y D2. Como es vasodilatador renal, se probó para insuficiencia renal aguda. Hubo estudios donde lo avalaban, pero estudios más nuevos no encontraron diferencia en el fenoldopan en la incidencia de insuficiencia renal aguda y sin más eventos de hipotensión, con lo cual no se da tampoco. El bicarbonato lo que hace en el riñón es disminuye el consumo de oxígeno, con lo cual puede prevenir el estrés oxidativo. Y hubo muchísimos trabajos, el año pasado se han publicado muchísimos trabajos viendo si el bicarbonato le podían dar a los pacientes que iban a cirugía cardíaca para prevenir la ira. No mostró evidencia tampoco. Un trabajo usaba paracetamol intravenoso porque reduce el estrés oxidativo, el daño de los lípidos por los radicales libres en la reperfusión. Entonces lo intentaron para disminuir el estrés oxidativo, que es un mecanismo de falla renal, no encontraron tampoco beneficio. La proteína óseo morfogénica 7 tiene propiedades antiinflamatorias, sobre todo en el riñón, y se hicieron algunos trabajos para intentar ver si disminuía la falla renal aguda. La dexmedetomidina y el propofol aumentan la proteína ósea morfogénica 7, entonces intentaron probarlo en estos pacientes para ver si había menos insuficiencia renal aguda, tampoco anduvo. Prueban de todo, o sea, son pacientes que los tienen identificados, son cirugías electivas, le hacen el riesgo, lo estratifican, le buscan métodos, muchos no encuentran. Bueno, altas dosis de dexametasona intrahospitalaria y falla renal aguda después de cirugía cardíaca. Dijimos que el paciente tiene inflamación en el riñón. Tiene necrosis tubular, tiene estrés oxidativo, tiene inflamación. Otro mecanismo que intentan revertir, la inflamación con dosis alta de dexametasona. No anduvo. Esto para mí fue interesante porque no lo había leído, que es la isquemia remota precondicionada, que me puse a estudiar un poco. Nace en el 86 en un experimento que hacen en perros, que le cierran la circunfleja durante 30 minutos a 9 perros, y a otros 9 perros le cierran y le abren la circunfleja 4 veces durante 5 minutos, y lo exponen también a 30 minutos de oclusión de la circunfleja, y lo que ven después por autopsia es que la necrosis miocárdica es mucho menor en los pacientes que habían isquemia reperfusión. Después hubo un trabajo, me fui metiendo, hubo un trabajo que hicieron que tapaban la arteria renal, la abrían y tapaban, en un grupo, y en el otro grupo no le hacían nada, y los dos los ponían a isquemia miocárdica, y veían que los que tenían isquemia reperfusión, pero remota, o sea, en la arteria renal, tenían también menos área de necrosis miocárdica. Entonces, nace la teoría que la isquemia reperfusión genera un montón de mecanismos moleculares que viajan a nivel sistémico y como que lentecerían el consumo de ATP y prepararían a la célula para la próxima isquemia. Está explicado todos los mecanismos moleculares, que aumenta la adenosina, las bradicininas, eso altera el ciclo celular. Bueno, está para leerlo. Por lo cual, este mecanismo lo intentaron hacer en los pacientes que van a cirugía cardíaca para tratar de disminuir este gran problema, la insuficiencia renal aguda. Y en este trabajo lo que hacían era en la anestesia, le inflaban un manguito hasta 200 milímetros de mercurio, lo desinflaban,
Así durante 5, o sea, lo tenían inflado 5 minutos, desinflaban, 4 periodos y contra grupo que no le hacían nada. No mostró diferencia. Interesante el método, pero no hubo diferencia. Bueno, acá explica un poco el mecanismo. Hay varios trabajos. Hay 3 trabajos de la isquemia remota precondicionada en cirugías cardíacas para evitar AKI. AKI, insuficiencia renal aguda. En cuanto al tratamiento, bueno, tratamiento de mantenimiento en los pacientes que tienen falla renal aguda. La nutrición es muy importante. Los pacientes desnutridos tienen mayor mortalidad. Los pacientes desnutridos con insuficiencia renal aguda, mayor mortalidad. Hay que brindarle por vía enteral si se puede, 20 a 30 kilocalorías por kilo día. Y si es necesario, la diálisis. La diálisis, ¿todos saben lo que es la diálisis? Más o menos. Bueno, hay 2 tipos de diálisis para los pacientes, que puede ser la intermitente, que es la más común, la que hacemos acá en Santa Fe, que ven todos, y la continua. Cada una tiene beneficios y riesgos e indicaciones. La diálisis intermitente lo que usa es, a través de una membrana semipermeable del filtro, es 2 mecanismos, difusión y convección. La difusión es diferencia de concentración a través de una membrana semipermeable. Entonces uno, regulando el líquido de diálisis, puede hacer pasar sustancias del líquido de diálisis a la sangre y al revés. Sacar lo que no nos gusta y meter lo que necesitamos. En cambio, las terapias lentas sobre todo usan la convección, que es la ultrafiltración. Y hay 3 tipos fundamentales. La hemofiltración venovenosa continua, la hemodiafiltración venovenosa continua y la hemodiálisis venovenosa continua. Cada una elige el método. Las diferencias es que la diálisis se pueden hacer en 4, 6 horas, 3 horas, lo que uno quiera. La terapia continua está en 24 horas. Usan flujos de bomba mucho más suaves, más bajos, de 80 a 100 mililitros minuto. En cambio la intermitente 300, con lo cual con la continua la inestabilidad hemodinámica es mejor. Es un paciente que en Europa se usa mucho, en Estados Unidos. Son pacientes que están muy graves, están en terapia o en coronaria y dializan durante las 24 horas casi. Como usa convección, se saca mucho líquido y hay que reponerlo, con lo cual tiene que tener una enfermería disponible. Acá en Santa Fe se hace muy difícil. Los estudios para ver qué era mejor, la intermitente o la continua, no mostraron evidencia de supervivencia entre una y la otra, con lo cual eso avala a seguir haciendo la intermitente. Y uno lo va a elegir, depende de lo que el paciente necesita. Si es un paciente que está bien, no tiene estabilidad hemodinámica, pero tiene falla renal y una urgencia metabólica, por ejemplo hipercalemia, con una diálisis intermitente lo podemos hacer fácilmente. Si tiene un edema agudo de pulmón, también lo podemos sacar con una ultrafiltración, que usamos la máquina de diálisis intermitente, o una diálisis más ultrafiltración. En 2 o 3 horas podemos tratar ese tema. Si el paciente está inestable, sería ideal tener una terapia continua, lenta, que eso le permite sacar mucho líquido en todo el día, y estos pacientes suelen estar con alimentación, con ingresos, y es una terapia más suave. Para tener en cuenta este dato muy importante, que ya lo dijimos, que la incidencia es de hasta el 30%, la mayoría no necesita diálisis necesita entre el 2 y el 5%, pero los que necesitan una mortalidad altísima superior al 50%. Otra discusión, entonces, una discusión de los nefrólogos, intermitente o continua. Bueno, eso se discute hace mucho. Otra discusión era precoz o tardía, porque si sabemos qué pacientes tienen probabilidad de hacer insuficiencia renal aguda, lo seguimos, empieza a levantar creatinina, podemos empezar una diálisis precoz. Hay varios grupos y varios trabajos que les decían que tenían menos estancia en coronaria, en terapia intensiva, y menos mortalidad, lo que hacían diálisis precoz. Entonces el paciente empieza a caer la diuresis, empieza a subir la creatinina, colocamos catéter y con 2 o 3 creatinina empiezan a dializar. Sin embargo, hay muchos estudios hoy en día que salieron de esta lucha de precoz
o esperar, donde no hay evidencia para hacer diálisis precoz y que se tiende a dializar según necesidad. O sea, no por colocar un catéter y empezar diálisis cuando el paciente empieza a hacer falla renal aguda, sino cuando verdaderamente ya lo necesita, por trastorno metabólico o por manejo de volumen. Entonces, bueno, son discusiones continuas y sacan algunos grupos de trabajo que te dicen mejor precoz, otros dicen mejor esperar. Controversias. Bueno, cosas que se están probando hoy en día también son las potenciales beneficios que tendrían las stem cells. Se vio que en ratas, cuando le inyectan subcapsular en el riñón, stem cell tiene propiedades, como tiene propiedades antiinflamatorias y inmunomoduladoras, recuperan mucho la falla renal, aumentan el filtrado glomerular significativamente. Esto en humanos no está probado. Hay un protocolo que se está probando de falla renal aguda, están reclutando pacientes, ahí no se lee bien, está abierto el protocolo, están reclutando pacientes para falla renal aguda, para pacientes oncológicos por cisplatino. Van a probar cómo funciona la stem cell, todavía no hay nada, anda muy bien en ratas y es un futuro interesante para probar en estos pacientes. Otro tratamiento que se probó es la fosfatasa alcalina, porque la fosfatasa alcalina también tiene propiedades, transforma la adenosina, que es proinflamatoria, en la antiinflamatoria. Entonces se probó también en los pacientes con falla renal aguda. Todos son trabajos después de cirugía cardíaca. No mostró beneficio. Los norteamericanos, que tienen una base de datos grandísimas, les traje este estudio también, que es un índice que es MAKE, que juntan toda la base de datos según la característica de los pacientes y cómo después les fue cirugía cardíaca. Pueden predecir a largo plazo, los que hicieron falla renal, si van a quedar con insuficiencia renal crónica o no. Está en internet, se puede hacer un MAKE 30, 90 o al año para ver qué riesgo tiene el paciente de quedar con falla renal crónica. Es un dato que uno le puede dar al alta al paciente. Anda al nefrólogo porque tu MAKE. Bueno, estos son estudios que no encontré y que me gustaría encontrar. ¿Qué pasaría? ¿Cómo está la función renal en la cirugía cardíaca mínimamente invasiva? Inclusive en las que tienen asistencia robótica, no lo sé. Y cómo está la función renal en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca refractaria y tienen soportes mecánicos. No sé si alguien de ustedes sabe eso. ¿Hay cirugía cardíaca mínimamente invasiva en Santa Fe? ¿No? ¿No hay? Bien. Es bastante reciente. O sea, la cirugía sin circulación extracorpórea tiene el mismo beneficio, demostró, pero no tiene muchos años, 10, 15 años, y esto menos, 5, 10 años, así que todavía está en observación. Bueno, acá le traje las guías que encontré, que son larguísimas, de manejo perioperatorio y evaluación en pacientes que van a cirugía cardíaca, que no dice mucho de la parte renal, aunque siempre se pide la valoración por el nefrólogo, sobre todo para hacerlo de score, pero que lo puede hacer cualquiera. Y le dejé este título porque me parece la revisión de todas las que vi la más completa, que salió en Critical Care el año pasado. Es una revisión de falla renal aguda post cirugía cardíaca muy buena. Y nada más, saber que el corazón necesita que los riñones funcionen bien y que los riñones necesitan también que el corazón ande bien para tener una buena circulación y no entrar en falla renal isquémica. Nada más.